A las 3:17 de la madrugada, sonó su teléfono. No el mío. El de ella. Yo ya estaba despierto. No por casualidad. No por insomnio. Estaba despierto porque últimamente dormir con Ana era como dormir al lado de una desconocida, fría, distante, dando la espalda como si nuestra cama tuviera fronteras. El sonido fue seco, un bip breve, como esos mensajes de WhatsApp que llegan cuando alguien tiene el móvil en silencio, pero vibración activada. No me moví. Me quedé de lado, con los ojos cerrados, controlando la respiración para que pensara que dormía. Ella tampoco se movió al principio. Pero después, casi sin hacer ruido, giró el cuerpo, estiró el brazo y cogió el móvil. La pantalla le iluminó la cara. Era una expresión distinta. No era la cara que me ponía a mí. Era una mezcla entre ansiedad y complicidad. Como si esperara ese mensaje desde hace horas. Lo leyó durante 5 o 6 segundos. Luego bloqueó el teléfono y lo dejó otra vez en la mesilla, boca abajo. En lugar de volver a dormirse, se quedó quieta, mirando el techo. Yo también. No dije nada. No me moví. Pero sentí que algo en mí se quebraba en ese momento. No porque no confiara en ella, o no del todo, sino porque su reacción fue de alguien que está tratando de no despertar sospechas. Y eso, en una relación de 11 años, duele más que cualquier prueba física. Esa fue la madrugada en la que decidí que iba a llegar hasta el fondo. Todo lo que pasó después no fue casualidad. Fue una sucesión de pequeños detalles, actitudes, gestos. No fue que me levanté con un plan maestro. Fue más bien como cuando estás montando un puzzle sin saber qué imagen final vas a obtener, pero con cada pieza que encaja, te das cuenta de que algo no cuadra. A las 7 sonó el despertador. Ella se levantó de golpe, como siempre, fue al baño, se duchó rápido. Yo seguí en la cama, en silencio. Escuché cómo abría los cajones, cómo se maquillaba con prisa. Salió del baño ya vestida, con un vaquero ajustado que normalmente no usaba para ir al instituto. Blusa negra. Rímel. Perfume. Demasiado perfume. ¿Hoy tienes reunión o qué? Le pregunté sin mirarla. No. Por el modelito, respondí con una sonrisa neutra. No seas tonto, Javi, dijo, quitándole importancia. Tenía ganas de arreglarme un poco, ya está. Tomó un café rápido y salió de casa a las 7:50. Justo cuando Mateo bajaba las escaleras para desayunar. Ni siquiera se esperó para despedirse de él. Eso me dolió más que el mensaje. Ese día no fui a trabajar. Llamé diciendo que tenía fiebre. Mentira. Pero necesitaba tiempo y espacio para pensar. Y para hacer algo que nunca pensé que haría, seguir a mi mujer. Sí, como un puto detective privado de película barata. Pero no me juzgues todavía. No sabes lo que es ver a la persona con la que dormís todas las noches reírse con alguien más. No sabes lo que es dudar si el beso de despedida es por amor o por rutina. Fui al instituto. Aparqué 2 calles más abajo. Esperé. Entró puntual, saludó al conserje, se perdió por el pasillo como siempre. A las 14:35, cuando supuestamente salía, no apareció. Pasaron 10 minutos. Luego 15. Y a las 14:55, la vi salir por la puerta trasera del edificio. No sola. Con ella iba un tipo. No un compañero. No un padre de alumno. No un inspector. Joven. Moreno. Cuerpo de gimnasio. Cazadora de cuero. Zapatillas blancas sin una sola mancha. La vi reírse con él. Lo vi tocarle la espalda al subir al coche. Lo vi. Y ahí supe que no eran imaginaciones.
Volví a casa antes que ella. Me duché. Me tomé una cerveza. Jugué con Mateo. Me senté a ver el telediario. Y cuando Ana llegó, la saludé como siempre. ¿Todo bien hoy?, le pregunté. Sí, normal. Un poco de lío con los alumnos, pero nada raro. Levanté las cejas. ¿Nada raro? No, respondió, directa. ¿Por qué? Negué con la cabeza y sonreí, como si no tuviera ya todo claro. Esa noche hice el amor con ella. Lo necesitaba. Como si fuera una manera de aferrarme a lo poco que quedaba. Ella también respondió. Como si quisiera compensar algo. Como si supiera que había cruzado una línea invisible que no podía desandar. Las siguientes noches fueron igual de extrañas. Ella más cariñosa. Más pendiente. Como si presintiera que algo no iba bien. Como si intentara equilibrar una balanza que ya estaba rota. Pero yo ya no era el mismo. Dormía con ella, hablaba con ella, pero por dentro, ya estaba en otro lugar. Uno donde empezás a pensar qué harías si descubrieras todo. Uno donde te planteas cosas que nunca te creíste capaz de pensar. Esto fue solo el comienzo. Y no te voy a decir ahora cómo termina. Pero si crees que esto es lo peor, espera a la parte 2. Porque cuando uno se mete en el pozo de la duda, ya no hay vuelta atrás. Y lo que encontré, lo que confirmé, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. No fue una trampa perfecta, pero funcionó. El viernes por la mañana le dije a Ana que me habían cambiado el horario y que iba a trabajar desde casa. No se inmutó. Me besó en la frente, preparó café, y se fue como siempre a las 8:10. Esa mañana, en vez de seguirla, volví al dormitorio y abrí su armario. No suelo hacer eso, pero esa vez no buscaba ropa. Buscaba lo que la gente esconde cuando no quiere que otros lo encuentren. Nada en los cajones. Nada entre la ropa. Pero en el fondo de su maleta de viaje, la que usó hace 3 semanas para el curso en Madrid, encontré una bolsa pequeña de tela. Dentro, lencería que yo no conocía. Y un bote de perfume diferente. Uno que no usaba desde hacía años, el mismo que guardaba solo para ocasiones especiales, según ella. Volví a dejarlo todo tal como estaba, cerré la maleta y bajé al salón. No había rabia todavía, lo que sentía era otra cosa, más parecida a esa sensación que te queda cuando sabes que algo se ha roto, aunque no lo veas con tus propios ojos. Encendí el ordenador, abrí la ventana del navegador y busqué cómo contratar a un detective privado en Valencia. Me salieron varias opciones. Elegí la que tenía más opiniones verificadas, y escribí. En menos de media hora, me llamaron. Quedé con el tipo esa misma tarde, a las 6. Nos vimos en una cafetería del centro, lejos de cualquier zona donde alguien pudiera vernos. Se llamaba Raúl, tendría unos 40 y pocos, discreto, directo, sin ese aire de película que me habría hecho desconfiar. Le conté lo necesario, sin detalles personales, solo fechas, sospechas y la dirección del instituto. Él tomó nota de todo, me pidió una foto de Ana, otra de su coche, y un anticipo. Lo hice sin titubear. ¿Qué quieres saber exactamente?, me preguntó antes de levantarse. Todo. ¿Dónde va? ¿Con quién? ¿Cuándo? Sin interpretaciones. Hechos. Eso está hecho, me dijo, y se fue como si no existiera. Esa noche fue rara. Ana estaba especialmente cariñosa. Preparó su pasta favorita, se sentó junto a mí en el sofá y hasta me acarició la pierna con el pie mientras veíamos una película que ni siquiera le gustaba. Yo no le devolví el gesto. No podía. Porque aunque ella estuviera intentando reconstruir algo, yo sabía que no lo hacía por amor ni por culpa. Lo hacía porque sabía que algo no iba bien.
Y cuando alguien actúa por prevención, es porque esconde algo que teme que se descubra. El sábado por la mañana me dijo que iba a llevar a Mateo al parque y después pasarían por casa de su hermana. Aproveché para llamar a Raúl y preguntarle cómo iban las cosas. Dame hasta el lunes, me dijo. Ya tengo algo, pero quiero confirmarlo bien. Esto no es cosa de un día. No dormí esa noche. Literal. Me quedé en el sofá, viendo cualquier mierda en la tele, leyendo mensajes viejos de cuando Ana y yo éramos novios, revisando fotos antiguas en las que todavía me miraba con ojos de verdad. Buscaba señales, pistas que me dijeran cuando dejó de quererme o si alguna vez me quiso de verdad. No encontré ninguna respuesta útil. El lunes por la tarde Raúl me mandó un mensaje. Lo tengo, ¿puedes esta noche? Le respondí que sí. Quedamos en el mismo sitio, a las 9. Me entregó un sobre marrón, cerrado con un clip. Lo puse sobre la mesa pero no lo abrí de inmediato. Él empezó a hablar sin rodeos. La sigue viendo. Se ven casi cada día, no siempre después del trabajo. A veces antes. Hay un piso, en la calle San Vicente Mártir, donde ella entra entre las 2 y las 4 de la tarde. Estuve allí 2 veces, y ambas entró acompañada. Es el mismo tipo con el que la viste aquel día. Se llama Andrés, trabaja como monitor en un gimnasio del centro. Tiene 31 años. Ella aparca 2 calles más abajo. Él llega antes, le abre, y suben. No están mucho tiempo. 1 hora, hora y media. Después ella vuelve al trabajo o directamente a casa. Asentí, sin mirarlo. Abrí el sobre. Había fotos. Fechas. Informes. Todo organizado. En una de las imágenes se los veía bajando juntos del coche, riéndose. En otra, ella salía del portal, con la blusa arrugada, el pelo recogido de forma diferente a como lo llevaba por la mañana. En otra más, él la agarraba de la cintura. El tipo era todo lo contrario a mí. Más joven, más musculoso, más llamativo. Me dio asco. No por él, sino por ella. Porque ahora todo tenía sentido. Las mentiras, las excusas, el desinterés sexual, las miradas vacías, los silencios después de cenar. ¿Qué quieres hacer? Me preguntó Raúl. Puedo seguir investigando si quieres. No, le dije. Con esto basta. Volví a casa a las 10:30. Ana estaba dormida. Mateo también. Me senté en la cocina, abrí una cerveza, y me quedé mirando la puerta cerrada del dormitorio. No sabía si entrar, despertarla, ponerle las fotos delante. No sabía si gritar, llorar, o simplemente desaparecer. A la mañana siguiente, me desperté antes que ella. Preparé el desayuno como siempre. No dije nada. Ella tampoco. Fingimos. Nos dimos los buenos días como si el día anterior no hubiera pasado nada, como si todo fuera normal. Pero dentro de mí algo se había activado. No era tristeza. Era cálculo. Por primera vez en mi vida, sentí que iba a hacer algo que cambiaría todo. Y no me asustaba. Durante la semana actué igual que siempre. Jugaba con Mateo, hablaba con mis compañeros, reía en el trabajo. Pero por dentro estaba preparando el terreno. Llamé a un abogado. No para divorciarme. Aún no. Solo para saber. Pedí consejo. Consulté cuentas. Revisé papeles. Organicé documentos. Mientras ella seguía viviendo en su fantasía, yo ya estaba construyendo la salida. La noche del viernes, después de acostar a Mateo, le dije que necesitaba hablar. ¿Sobre qué? Preguntó ella, fingiendo ingenuidad. Sobre ti, dije. ¿Y Andrés? Silencio.
Primero me miró como si no entendiera. Luego apartó la vista. Se levantó de la silla, se apoyó contra la pared, cruzó los brazos. No negó nada. No preguntó cómo lo sabía. ¿Cuánto hace? Pregunté. No sé. ¿Cuántas veces? No sé. ¿Lo amas? No. ¿Entonces por qué? Tardó en contestar. Como si las palabras le costaran salir. No lo planeé, dijo por fin. Pasó. Me sentí viva otra vez. Me escuchaba. Me hacía reír. Me hacía sentir deseada. Y tú estabas aquí, pero no estabas. Siempre pendiente del niño, del trabajo, de tus cosas. ¿Y eso te da derecho a romperlo todo? No lo rompí. Todavía estamos aquí. No, Ana. Tú ya no estás aquí. Estás allá, con él. No gritamos. No hubo lágrimas. Fue peor. Fue real. Frío. Brutal. Ella admitió lo esencial. Que no lo amaba, que no iba a dejarme por él, pero que tampoco pensaba dejarlo del todo. No dijo perdón. No dijo me equivoqué. Solo dijo que estaba confundida, que necesitaba tiempo. Yo también. Pero la diferencia es que yo ya había decidido lo que iba a hacer. El sábado amaneció con un silencio que pesaba como una piedra en el pecho. No hubo desayuno compartido ni palabras rutinarias, solo los pasos de Ana en el pasillo, el ruido del grifo y su voz hablando con el niño, fingiendo normalidad. Yo la observaba desde la puerta del salón mientras ayudaba a Mateo a ponerse las zapatillas, y ella me esquivaba la mirada como si sostenerla fuera demasiado peligroso. Había algo en su forma de moverse, una rigidez, un nerviosismo contenido que delataba que sabía perfectamente lo que estaba a punto de ocurrir. No había marcha atrás, y los dos lo sabíamos. Esperé a que Mateo saliera con su mochila para ir a jugar con su primo, le di un beso y lo vi alejarse con mi cuñado, que lo recogía esa mañana. En cuanto el coche se perdió por la esquina, cerré la puerta y me giré hacia ella. Estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, el móvil en la mano, sin decir nada. ¿Vas a seguir actuando como si nada? Le pregunté, acercándome despacio. No sé de qué hablas, contestó sin levantar la vista. Claro que sabes, dije, y puse sobre la mesa el sobre con las fotos. Te di una semana para decirme algo. Una semana. Y lo único que hiciste fue mentir más. Ella miró el sobre como si fuera un arma, respiró hondo y lo abrió. Las fotos se deslizaron sobre la mesa. No intentó negarlo. No hubo lágrimas, ni gritos de negación, ni excusas de película. Solo un gesto de derrota, como quien asume una multa que sabe merecida. Agachó la cabeza, y por un segundo sentí lástima, pero se me pasó enseguida. No podía sentir compasión por alguien que había estado mintiendo tanto tiempo. ¿Qué quieres que diga?, murmuró al fin. La verdad, le respondí. Solo eso. Dime qué es lo que ha pasado, desde cuándo, y por qué sigues viniendo aquí cada noche como si nada. No hay una explicación que te sirva, dijo. No es que me despertara un día y decidiera engañarte. No fue planeado. Ah, no fue planeado, interrumpí. ¿Entonces qué fue? ¿Un accidente? ¿Tropezaste y caíste en sus brazos? No digas estupideces, Javier, dijo con frialdad. No fue así. Entonces cuéntame cómo fue, porque si no lo dices tú, lo voy a imaginar yo, y te aseguro que mi versión va a ser mucho peor. Ana se levantó, empezó a caminar por el salón, como si necesitara moverse para no derrumbarse. Hablaba sin mirarme, con las manos en los bolsillos de su pantalón, buscando algo que no sabía cómo justificar.
Dijo que había empezado hace 3 meses, que al principio solo eran charlas después del trabajo, que él la hacía reír, que le contaba cosas que yo ya no escuchaba. Dijo que se sentía vacía en casa, que yo estaba distante, que todo se había vuelto monótono. Yo escuchaba sin interrumpirla, pero por dentro cada palabra era un golpe. No tanto por lo que decía, sino por el tono, no había arrepentimiento, solo una especie de lógica torcida con la que intentaba convencerse a sí misma de que lo que hizo tenía sentido. ¿Y qué? ¿Ahora qué piensas hacer? Le pregunté cuando terminó de hablar. No lo sé, contestó. Estoy confundida. Confundida, repetí despacio. Confundida estás tú, pero yo no. Yo tengo claro que lo nuestro se acabó. Ella se acercó un poco, como si quisiera tocarme, pero se detuvo. Hubo un silencio largo, de esos que hacen que uno escuche hasta su propio pulso. No podía reconocer a la persona que tenía enfrente. Era la misma mujer con la que me casé, pero su mirada ya no tenía nada de aquella complicidad que nos unía. Era una desconocida con la cara de Ana. ¿Vas a pedirme perdón? Dije por fin. No sé si serviría de algo, respondió. No sé si tendría sentido. Pues claro que no tiene sentido, pero igual deberías hacerlo. Ella no contestó. Me dio la espalda, se sentó otra vez y empezó a llorar sin ruido, con la cabeza hundida entre las manos. No era un llanto dramático, sino cansado, resignado. Ese tipo de llanto que no pide consuelo, solo tiempo. Y ahí fue cuando sentí que la rabia que llevaba dentro se mezclaba con otra cosa, algo parecido a una tristeza que no sabía cómo manejar. Quise gritarle, decirle todo lo que me estaba destrozando por dentro, pero en lugar de eso me quedé quieto, mirando las fotos sobre la mesa. Las imágenes eran la prueba de que todo lo que habíamos construido estaba roto y que no había manera de repararlo. Después de unos minutos de silencio, Ana se levantó y se fue al dormitorio. No dije nada. La escuché abrir cajones, recoger algo de ropa, y luego volvió al salón con una bolsa. Me voy unos días, dijo. Haz lo que quieras, le contesté sin mirarla. Cerró la puerta sin hacer ruido. Cuando el sonido del coche se perdió en la calle, sentí una calma rara. No era alivio, ni satisfacción. Era más bien como si todo estuviera suspendido. Sabía que no iba a dormir esa noche, así que me quedé en el sofá, bebiendo despacio, con la televisión encendida solo para no escuchar mis propios pensamientos. Cada vez que la imagen del tipo aparecía en mi cabeza, pensaba en Mateo. En cómo le iba a explicar que su madre ya no iba a dormir en casa, que todo lo que conocía como normal se había terminado. A la mañana siguiente, ella me escribió un mensaje. Decía que estaba en casa de su hermana, que necesitaba tiempo para pensar. No contesté. Fui a trabajar como si nada, pero no recuerdo ni un solo dato de ese día. Era como si mi cuerpo estuviera ahí y mi cabeza estuviera en otro sitio. Cada vez que alguien me hablaba, asentía sin escuchar. En la pausa del café, un compañero me preguntó si estaba bien, y mentí otra vez, porque ya se me había hecho costumbre. Esa noche volvió a casa. No traía la bolsa. Solo el bolso de siempre. Me encontró en el salón, viendo el partido, aunque no estaba viendo nada. Se quedó de pie frente a mí y dijo que necesitábamos hablar. No le respondí, así que se sentó y empezó sin rodeos. No quiero separarme, dijo. No quiero que Mateo crezca en una casa rota. Demasiado tarde, le dije. Ya la rompiste tú. Lo sé, pero puedo arreglarlo. No puedes arreglar algo que no existe, le respondí. Ella insistió, dijo que lo terminaría con él, que ya lo había hecho de hecho, que se había dado cuenta de que no valía la pena. Que fue una estupidez, un desahogo, una forma de sentirse viva. Dijo que me amaba y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para que la perdonara.
Y ahí fue cuando perdí el control. Me levanté del sofá, tiré el mando al suelo, y grité que no tenía derecho a usar la palabra amor después de lo que había hecho. Le dije que no era un desahogo, que no era una aventura, que era una traición en toda regla, una de las que no se olvidan aunque uno quiera. Le dije que el daño no estaba solo en mí, sino en todo lo que nos rodeaba, en la confianza, en la familia, en las cosas pequeñas que daban sentido a la vida diaria. Ella intentó acercarse otra vez, y la empujé con suavidad para apartarla. No fue violencia, fue necesidad de distancia. No podía soportar su olor, ni su voz, ni sus lágrimas. Le dije que durmiera en la habitación de invitados. No respondió. Se fue en silencio, y escuché cómo cerraba la puerta con un clic suave. Después, el silencio fue absoluto. Un silencio distinto al del sábado, más definitivo, más claro. Esa noche no dormí, pero no porque estuviera enfadado, sino porque ya no quedaba nada que decir. Al día siguiente me levanté antes que ella, llevé a Mateo al colegio y cuando volví, Ana estaba sentada a la mesa con una taza de café. No parecía haber dormido tampoco. Me pidió que la escuchara una última vez. Dijo que sabía que no tenía justificación, que no esperaba perdón, pero que necesitaba explicarme que no fue por deseo ni por amor, sino por miedo. Miedo a sentirse invisible, miedo a no ser nada más que madre y esposa, miedo a envejecer sin que nadie la mirara. Me dijo que no buscó a Andrés, que él apareció en un momento de debilidad y que cuando se dio cuenta ya estaba metida en algo que no sabía cómo parar. La escuché sin interrumpirla, porque quería entender, aunque cada palabra era una puñalada. Cuando terminó, solo dije una cosa. No me sirve. Ella bajó la cabeza y no insistió. Se levantó, se vistió, se fue a trabajar como si todo fuera normal. Y mientras cerraba la puerta, supe que ya no era mi casa lo que estaba dejando atrás, sino nuestra historia completa. Esa fue la última vez que la vi antes de que todo empezara a cambiar de verdad. Porque después de la confesión, de las fotos, de las lágrimas, de las promesas vacías, vino algo más grande. Algo que ya no era solo venganza o rabia. Era decisión. Y en ese momento, sin saberlo todavía, comencé a planear lo que sería mi respuesta. No un impulso, no un arranque de dolor, sino algo pensado, medido, tan frío como lo que ella me había hecho sentir. Y cuando uno llega a ese punto, cuando la herida se convierte en cálculo, es cuando realmente empieza la historia que ya no se puede detener. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y estrategia. Ella seguía comportándose como si aún quedara algo por salvar, se esforzaba en hacer cenas elaboradas, en hablarme del colegio de Mateo, en preguntarme si necesitaba algo, y cada gesto me resultaba insoportable. No porque quisiera discutir, sino porque sabía que detrás de cada intento de normalidad había miedo, no amor. Yo, en cambio, ya no sentía ni rabia ni tristeza, solo una especie de claridad que me mantenía lúcido, como si el dolor hubiera dejado de doler y se hubiera convertido en un propósito. No pensaba en perdonarla ni en olvidarla, pensaba en devolverle lo que me había quitado, el control. Me levantaba cada día temprano, llevaba al niño al colegio, fingía que todo estaba bien, y mientras tanto ordenaba documentos, revisaba cuentas y preparaba cada movimiento con una precisión que ella no habría imaginado. Lo primero que hice fue ir al banco. Teníamos una cuenta conjunta y otra mía, abierta años atrás cuando heredé una pequeña cantidad de mi padre. Durante el matrimonio habíamos usado casi siempre la cuenta común, así que ella rara vez miraba la otra. Transferí poco a poco todo lo que era mío legalmente, sin que saltara ninguna alarma. No era mucho, pero era suficiente para lo que tenía en mente. También contacté con un abogado amigo de mi hermano, sin decirle demasiados detalles, solo que quería asesorarme sobre temas de propiedad y custodia. Me recomendó mantener la calma, no precipitarme, no mencionar la palabra divorcio todavía,
porque cualquier reacción impulsiva podía volverse en mi contra. Le hice caso. Mientras tanto, Ana parecía cada vez más incómoda con mi silencio. Era como si mi calma la descolocara. Una noche, cuando Mateo ya dormía, se acercó al sofá y me dijo que necesitaba saber qué iba a pasar. No puedo vivir con esta tensión, me dijo. Dime si piensas separarte, si tengo que buscarme otro sitio, si vas a hablar con un abogado. No puedo seguir así. Tranquila, le respondí sin apartar la mirada del televisor. No voy a hacer nada todavía. ¿Todavía? Preguntó, con la voz temblando. ¿Qué significa eso? Significa que no tengo prisa, dije. Que todo se sabrá cuando tenga que saberse. Esa respuesta la dejó quieta unos segundos, como si intentara descifrar qué había detrás. Luego se fue a la habitación sin decir nada. Me quedé en el sofá escuchando el sonido de sus pasos apagarse. No tenía ninguna intención de discutir ni de explicar nada más. Era mejor que ella viviera con la duda, porque la incertidumbre desgasta más que cualquier grito. El siguiente paso fue simple, aunque requería paciencia. Una tarde fui al gimnasio donde trabajaba el tipo. Me apunté como si fuera un cliente más. Nadie me reconoció, el menos aún. Desde el primer día observé su rutina, sus horarios, los momentos en que se quedaba solo. No me movía con odio, lo hacía con la serenidad de quien está preparando una operación. Quería conocerlo, saber quién era realmente, más allá de las fotos. Quería entender que veía a Ana en el que ya no veía en mí. En los primeros días descubrí lo evidente, era simpático, extrovertido, un tipo que sabía ganarse a la gente con facilidad. Tenía ese aire de chico confiado que muchos confunden con carisma. Hablaba con todo el mundo, sobre todo con mujeres. Yo lo observaba sin que notara mi presencia. Una tarde, después de entrenar, me acerqué a la barra de batidos donde él servía. ¿Tienes algo que recomiendes para después del cardio? Le pregunté. Depende de si quieres recuperar energía o mantenerte ligero, contestó sonriendo. Ligero, dije. Me preparó un batido de plátano y proteína, mientras hablaba de lo difícil que era mantener el ritmo de trabajo. Parecía alguien normal, incluso agradable, y eso me descolocó un poco. No porque cambiara lo que pensaba hacer, sino porque entendí que, para él, todo esto no era más que otra aventura, una distracción. Seguramente ni siquiera pensaba en las consecuencias. Durante 2 semanas mantuve el mismo ritual. Entrenaba, observaba, hablaba con él lo justo. Me saludaba como a cualquier cliente. Nunca supo quién era. Hasta que un día, cuando ya tenía claro cómo actuar, esperé a que saliera del gimnasio. Lo seguí hasta su coche, me acerqué y le hablé. Tú eres Andrés, ¿verdad? Se giró, desconfiado, pero sin miedo. Sí. ¿Nos conocemos? No, pero deberías saber quién soy yo, dije despacio. Soy el marido de Ana. Su expresión cambió de inmediato. Se quedó en silencio unos segundos, como si no entendiera si era una amenaza o una simple declaración. Luego sonrió nervioso. Mira, no sé qué te habrá dicho ella, pero no quiero problemas. No vas a tenerlos, respondí. Solo quiero que me escuches. No hay nada que hablar, dijo, intentando pasar de largo. Le bloqueé el paso sin tocarlo. La próxima vez que la busques, que le escribas o que intentes verla, te juro que lo vas a lamentar. No te lo repito. No levanté la voz, ni hice ningún gesto agresivo. Lo dije tan tranquilo que eso pareció incomodarlo más. No contestó, se metió en el coche y se fue. Yo volví a casa sin prisa, sabiendo que había plantado la semilla correcta. No necesitaba pelearme ni montar un escándalo. Solo quería que supiera que no estaba tratando con un imbécil. Esa misma noche, Ana llegó tarde otra vez.
Dijo que había tenido una reunión en el instituto. No la desmentí, pero supe que él ya la habría llamado para advertirle. Y así fue. Al día siguiente me envió un mensaje, uno de esos que intentan sonar neutrales: sé que hablaste con él. No vuelvas a hacerlo. No quiero más líos. Le respondí con una sola frase: los líos ya los hiciste tú. No hubo más mensajes después de eso. En los días siguientes, todo cambió en la casa. Ella estaba nerviosa, evitaba quedarse a solas conmigo, y cada vez que sonaba su móvil lo miraba con una tensión que la traicionaba. Yo mantenía mi rutina normal. Llevaba al niño, trabajaba, hacía la compra, todo igual. Pero en el fondo, cada cosa que hacía era parte del plan. Había hablado con el abogado de nuevo, le había entregado las pruebas del detective y me había explicado cómo proceder para obtener la custodia compartida y proteger mis bienes. Era cuestión de tiempo. El momento clave llegó una tarde de viernes. Ella regresó del trabajo y me encontró con la mesa puesta, 2 platos, una botella de vino y las luces bajas. Se sorprendió. ¿Qué es esto?, preguntó, desconfiada. Una cena, le dije. Quiero hablar contigo, pero sin gritos. Se sentó, todavía con gesto tenso. Comimos casi en silencio, y cuando terminó el segundo plato, saqué de mi bolsillo un sobre. Lo puse frente a ella. Ahí tienes los papeles del divorcio, dije sin rodeos. Ya están firmados por mi parte. Falta la tuya. Ella se quedó inmóvil. Tardó unos segundos en procesar lo que veía. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Así, sin más. No hay nada más que decir. No te voy a gritar, no voy a hacer un drama, no voy a hacer lo que tú hiciste. Solo quiero que firmes y te vayas. No puedo creer que seas capaz de esto, dijo, subiendo la voz. Estás destrozando nuestra familia. No, contesté. Tú la destrozaste. Yo solo estoy recogiendo los pedazos. Se levantó, tiró la servilleta al suelo y empezó a llorar, pero no me moví. No sentí compasión ni duda. La dejé marchar a su habitación, y mientras escuchaba cómo abría cajones y preparaba otra bolsa, comprendí que por fin había recuperado algo que hacía mucho había perdido: la decisión sobre mi vida. Esa noche se fue de casa. No supe si fue a la de su hermana o al piso de él, y tampoco me importó. Al día siguiente llamé al abogado y le dije que procediera. Le envié todo lo que tenía: fotos, mensajes, fechas. También envié copia a su dirección de correo laboral, sabiendo que tarde o temprano alguien más lo vería. No era venganza ciega, era justicia. Quería que la verdad saliera a la luz, sin mentiras, sin versiones dulces. Durante la semana siguiente apenas dormí. Pero no por angustia, sino por una mezcla de agotamiento y alivio. Cuando Ana intentó llamarme, no contesté. Cuando apareció en casa para recoger más cosas, estuve presente, tranquilo, observando cómo metía su ropa en bolsas sin mirar atrás. No hubo insultos ni reproches, solo un silencio pesado que ya no necesitaba explicación. Al final, cuando cerró la puerta por última vez, me quedé mirando el pasillo vacío. No sentí triunfo ni derrota, solo una sensación seca de final. Me serví un café, me senté a la mesa, y supe que la historia que había comenzado con una llamada a las 3 de la madrugada había llegado al punto en que todo lo perdido se volvía irreversible. Y aunque no lo sabía aún, ese no era el final definitivo, porque todavía quedaba la conversación que pondría todo en su sitio. La última. La que cerraría el círculo. Pasaron 4 días sin verla ni escuchar su voz, y no puedo decir que la extrañara. Lo que sentía era más parecido a una especie de calma forzada, como si mi cuerpo estuviera procesando el cambio, aceptando que ahora la casa era distinta, más vacía pero también más mía.
Mateo me preguntó un par de veces dónde estaba su madre, y le dije que se había ido unos días, que necesitaba descansar, que no estaba enferma ni enfadada, solo cansada. Él aceptó la respuesta como lo hacen los niños, sin insistir, sin comprender del todo, pero con esa capacidad de adaptarse que los adultos vamos perdiendo. Cada vez que lo veía jugar, o cuando me pedía que me sentara con él a ver sus dibujos, me daba cuenta de que ahí estaba lo que realmente importaba, y que todo lo demás podía desmoronarse sin que eso afectara lo esencial. El lunes por la mañana, justo cuando estaba saliendo para llevar a Mateo al colegio, vi su coche aparcado frente al portal. Estaba dentro, esperándome. No bajó hasta que me vio cerrar la puerta. Se acercó despacio, sin maquillaje, con ojeras y la cara pálida, y me dijo que necesitaba hablar conmigo a solas. Le dije que no era el momento, que tenía que llevar al niño, y que si quería decir algo, podía esperar una hora. Ella asintió, se quedó en el coche, y yo me fui con Mateo. Durante el trayecto él estuvo más callado que de costumbre, como si notara que algo no encajaba. Al dejarlo en la puerta del colegio, me abrazó más fuerte que otros días, y eso me dejó un nudo en la garganta que no se me pasó hasta que volví a casa. Ana seguía ahí, en el coche. Subimos juntos sin decir nada. Entró en el salón, se sentó en el borde del sofá, y se quedó mirando al suelo como si buscara las palabras correctas, como si de repente le preocupara herirme más de lo que ya lo había hecho. Yo me senté frente a ella, sin cruzar los brazos ni ponerme a la defensiva, solo esperando que soltara lo que tuviera que soltar, porque a esas alturas ya no había forma de cambiar lo que había pasado. He hablado con un abogado, empezó, sin mirarme. Me ha dicho que lo mejor es firmar el acuerdo cuanto antes, por Mateo, por nosotros, por todo. Bien, fue todo lo que dije. También me dijo que tengo derecho a reclamar parte de tus ahorros, añadió, y ahí sí la miré, directo. Claro que puedes hacerlo, le respondí, pero te recuerdo que están en una cuenta que abrí antes de conocerte y que ya comprobé que no entran en el reparto. Si decides pelear por eso, lo único que vas a hacer es alargar todo y gastar dinero que no tienes. Ella se mordió el labio, y por un momento vi cómo la tensión le recorría los hombros. No me gustaba hablarle así, con esa frialdad, pero tampoco podía seguir tratándola como si todavía mereciera un mínimo de consideración. Me había mentido, había jugado con mi confianza, y ahora venía a hablar de derechos, de repartos, como si el problema fuera económico. No quiero pelear contigo, Javi, dijo entonces. Solo estoy asustada. No por mí, sino por Mateo. No quiero que piense que me fui porque ya no lo quiero. Eso tendrás que explicárselo tú, le respondí. Porque él va a preguntar. Va a necesitar respuestas. Y no las puede dar un padre solo. Ella se